La noche estaba más fría de lo habitual. No era solo el viento cortante que silbaba entre los árboles desnudos, ni la densa neblina que se arrastraba por el suelo como una sombra viva. Era algo más. Una sensación opresiva en el aire, como si el mismo bosque estuviera conteniendo la respiración. Antonio, un hombre acostumbrado a viajar por carreteras solitarias, conducía con las manos firmes en el volante. Sus ojos recorrían el camino oscuro, apenas iluminado por los faros de su viejo camión. Había pasado por allí decenas de veces, pero esa noche todo parecía diferente. El asfalto parecía devorar la luz, las señales de tránsito estaban gastadas y la sensación de estar siendo observado era ineludible. Mientras conducía, una figura apareció en la orilla del camino. A lo lejos, parecía una persona envuelta en una tela oscura, inmóvil. Antonio sintió un escalofrío recorriendo su espalda, pero trató de ignorarlo. Muchas veces había visto viajeros esperando un aventón en rutas desoladas, aunque algo en esta figura le resultaba perturbador. Se acercó lentamente, reduciendo la velocidad casi por instinto. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, los faros iluminaron la silueta por completo. Su corazón casi se detuvo. La figura no tenía rostro. Un escalofrío helado recorrió su cuerpo. No era posible. Parpadeó varias veces, convencido de que era una ilusión, pero la figura seguía allí. Un manto negro cubría su cabeza, y donde debería haber un rostro, solo había un vacío sombrío. De pronto, sin previo aviso, la figura se movió. No caminó, no corrió, sino que desapareció en la nada. Un segundo después, Antonio sintió un golpe seco en la parte trasera del camión. Algo había subido a bordo. El miedo le oprimió el pecho como una garra. Miró por el espejo retrovisor, pero no vio nada. Su mente intentaba buscar una explicación lógica, pero cada fibra de su ser le gritaba que acelerara y huyera. Fue entonces cuando, en el reflejo del vidrio, vio una sombra moverse dentro de la cabina con él. No estaba solo. Antonio siempre había sido un hombre de campo, acostumbrado a las largas noches de carretera y a la soledad de los viajes nocturnos. Era conductor de un camión de carga que lo llevaba de un pueblo a otro, recorriendo rutas solitarias y olvidadas por el tiempo. El sonido constante del motor, combinado con el ruido del viento golpeando las ventanas, había sido su compañero durante años. Con el tiempo, se acostumbró a la quietud y al silencio que reinaba en esas horas. Sin embargo, esa noche, algo era diferente. A medida que avanzaba por la oscura carretera, algo extraño se sentía en el aire. Era como si el ambiente mismo estuviera esperando que algo sucediera. Antonio observó cómo las luces de su camión cortaban la niebla espesa que se arrastraba a lo largo de la carretera. El paisaje, generalmente familiar y algo monótono, parecía distorsionado. Las sombras que proyectaban los árboles a lo largo del camino se alargaban y se retorcían de manera inquietante. Algo dentro de él le decía que debía dar la vuelta, que algo no estaba bien, pero siguió adelante, movido por una mezcla de curiosidad y desdén hacia sus propios temores. Había crecido en un pequeño pueblo donde las historias de fantasmas y sucesos extraños eran comunes, pero siempre las había considerado supersticiones. A pesar de todo, en su interior, guardaba una ligera duda. En alguna parte de su mente, esa duda se convirtió en una creciente inquietud cuando, a lo lejos, vio las primeras señales de algo inusual, la figura en la orilla de la carretera. En un principio, pensó que tal vez se trataba de algún viajero o un transeúnte, pero algo en su postura lo hizo dudar. La figura estaba inmóvil, completamente fuera de lugar en la desolación de la carretera. Estaba cubierta por un manto negro que apenas reflejaba la débil luz de los faros. Antonio intentó concentrarse, intentando discernir algún detalle que le diera una explicación racional. ¿Sería alguien pidiendo ayuda? Pero en el instante en que el camión se acercó lo suficiente, pudo ver que algo no estaba bien. La figura no se movió ni un centímetro, y cuando los faros la iluminaron por completo, fue cuando realmente sintió la presión en su pecho. No había rostro, solo un vacío profundo que parecía absorber la luz. El miedo comenzó a calar en sus huesos. Sin embargo, su instinto lo impulsó a seguir adelante. Se convenció a sí mismo de que se trataba de una broma, de alguna clase de truco de la mente, pero al acelerar y mirar por el espejo retrovisor, vio algo que lo hizo detenerse en seco. La figura había desaparecido de la orilla de la carretera, pero lo peor estaba por venir. En su lugar, ahora había una sombra oscura moviéndose detrás de él, dentro de su propio camión. El frío que invadió su cuerpo no era normal. No era el frío de la noche ni el de la neblina.
Era un frío que atravesaba los huesos, un frío que venía de algo mucho más allá de lo que su mente estaba dispuesta a aceptar. Antonio, ahora paralizado por el miedo, comenzó a buscar con la mirada, pero la sombra era cada vez más intensa, envolviéndolo como si una presencia invisible lo estuviera rodeando. El sonido de su respiración se volvió cada vez más pesado, más fuerte. La sombra parecía crecer, deslizarse, acercarse a él. En ese preciso momento, las luces del camión parpadearon y luego se apagaron por completo. La oscuridad absoluta lo envolvió, y con ella, un susurro lejano pero claramente audible que le heló la sangre. Un susurro, como si alguien estuviera susurrando su nombre desde dentro del mismo vehículo. Antonio trató de encender las luces, de hacer funcionar el motor, pero todo fue inútil. No había electricidad. El camión se detuvo en medio de la nada, y todo lo que podía escuchar era ese susurro persistente, creciente, como si algo o alguien estuviera invadiendo su espacio, respirando cerca de él. Antonio estaba completamente paralizado. A pesar de estar sentado en su camión, su cuerpo no respondía. El aire estaba tan denso que apenas podía respirar. La oscuridad dentro del vehículo era total, y el susurro, que antes parecía estar a lo lejos, ahora se sentía como si viniera de dentro de su propia cabeza. El frío en su cuerpo se había vuelto insoportable, como si una fuerza invisible lo estuviera arrastrando hacia algo oscuro y aterrador. La niebla afuera seguía cubriendo el paisaje como una capa espesa de desesperación. Intentó encender el motor una vez más, con desesperación, pero no hubo respuesta. La batería había muerto, las luces seguían apagadas, y los faros ni siquiera titilaban. El silencio absoluto del exterior se hacía más profundo, más pesado. No había rastro de vida en ninguna parte. Por más que miraba por las ventanas, todo lo que podía ver era la densa niebla, que lo rodeaba por completo. La figura que había visto antes ya no estaba, pero algo en el aire le decía que no estaba a salvo. Algo lo observaba. La sensación de estar siendo observado creció cada segundo. Antonio trató de mantenerse calmado. Pensó que tal vez se trataba de un problema mecánico, algo normal en estos viajes largos. Pero lo que no podía entender era la sensación de que algo, o alguien, estaba dentro del camión con él. Escuchó algo moverse en el asiento trasero, algo que no podía ser el viento. Se giró rápidamente, pero no vio nada. El asiento estaba vacío. Sin embargo, cuando volvió a mirar al frente, vio una sombra muy tenue reflejada en el vidrio, como si alguien estuviera de pie junto a él, pero al mirar de nuevo, no había nadie. Su corazón latía desbocado, y la ansiedad lo estaba devorando por dentro. Volvió a mirar por el espejo retrovisor. En un principio, solo vio las luces apagadas de la carretera detrás de él, pero cuando miró nuevamente, la sombra se había movido. Ahora, la figura que había desaparecido minutos antes estaba de nuevo frente a él, reflejada en el espejo. Esta vez, no estaba sola. Alrededor de la figura, aparecieron otras sombras, algunas más grandes, otras más pequeñas, todas flotando en el aire con una sensación de oscuridad profunda. Antonio cerró los ojos con fuerza, intentando negar lo que veía, pero cuando los abrió, la figura se había acercado aún más. Antonio, susurró nuevamente una voz, esta vez más clara, más intensa. Era un susurro, sí, pero era como si la voz estuviera dentro de su propia mente, como si estuviera hablando directamente en su cabeza. Antonio, repitió, con un tono tan cercano que el aliento de la figura lo pudo sentir en su cuello. La sensación de que alguien estaba respirando sobre su piel lo hizo estremecer. No podía moverse, no podía escapar. La niebla afuera se volvió más densa, y las sombras parecían estar acechando, rodeando el camión. La carretera, antes solitaria, ahora parecía interminable. Y lo peor de todo, el sonido de la respiración, que parecía provenir de dentro del vehículo, ahora estaba sincronizado con los latidos de su corazón. Cada vez que su corazón latía, la respiración se hacía más fuerte. Era como si estuviera compartiendo su angustia con algo más. El ambiente se volvía cada vez más opresivo, y Antonio podía sentir cómo sus pensamientos se nublaban, como la mente se le llenaba de imágenes borrosas. El camión, por alguna razón inexplicable, comenzó a moverse lentamente, como si fuera empujado por algo invisible. Antonio miró la palanca de cambios y vio que estaba en neutro. No había forma de que el camión se moviera por sí solo. Trató de frenar, de detenerlo, pero la presión en los frenos era inexistente. El vehículo avanzaba, imparable, hacia un lugar oscuro que no podía ver, pero que sentía cada vez más cerca. Antonio, ¿quieres saber lo que te espera?
La voz susurró de nuevo. Era una pregunta que no pedía respuesta. La sensación de terror que lo envolvía ahora no era solo por lo que veía, sino por la certeza de que lo que estaba a punto de ocurrir iba a ser mucho peor que cualquier pesadilla que hubiera tenido jamás. La carretera frente a él comenzaba a distorsionarse. Las sombras parecían alargarse, girando y girando como si el camino mismo estuviera siendo absorbido por una grieta en el tiempo. Antonio sintió que algo más se acercaba, algo que no era humano, que no pertenecía a este mundo. La niebla espesa ya no solo estaba afuera, sino que parecía invadir el interior del camión, envolviéndolo por completo. Cada vez que intentaba ver a través del cristal, las sombras lo cegaban. La ansiedad lo estaba matando. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué era esa presencia que lo acechaba? No había explicaciones lógicas para lo que sentía, solo una creciente sensación de que lo que estaba sucediendo era inevitable, y lo peor, no podía escapar. El camión continuaba avanzando, imparable, arrastrado por una fuerza invisible. Antonio, incapaz de moverse o siquiera pensar con claridad, miraba a su alrededor, buscando alguna salida, pero todo a su alrededor era pura oscuridad. Las sombras dentro del vehículo se alargaban y retorcían, y la sensación de ser observado por algo que no podía comprender lo estaba consumiendo por completo. El susurro en su mente se había intensificado, ya no era solo un murmullo, sino un grito sordo que retumbaba en sus oídos. Antonio, decía la voz, cada vez más fuerte, más cercana. No podía ignorarlo, no podía escapar. La figura que había visto en la orilla del camino ya no era solo una sombra. Ahora, estaba frente a él, a su lado, tocando su piel con un frío aterrador. La presión en el aire era tal que le costaba respirar. El corazón le latía con fuerza, retumbando en su pecho, y cada pulsación parecía sincronizarse con un sonido ominoso que provenía del interior del camión. Algo estaba dentro de él, algo que se alimentaba de su miedo. De repente, las luces del camión comenzaron a parpadear, y el motor rugió como si intentara resistir la fuerza que lo empujaba hacia adelante. Pero, al mismo tiempo, el volante comenzó a girar solo, como si una mano invisible lo estuviera controlando. Antonio trató de frenar, de girar el volante para evitar lo que fuera que lo estaba acechando, pero sus esfuerzos eran en vano. No estaba en control. El camión era un juguete en manos de algo mucho más grande, mucho más oscuro. En ese preciso momento, el vehículo giró bruscamente hacia la izquierda, y el suelo debajo de él comenzó a desmoronarse. El camino, que antes parecía recto y firme, se convirtió en una caída sin fin, como si el camión estuviera descendiendo por un abismo que no tenía fin. Antonio gritó, pero el sonido de su voz se ahogó en la inmensidad de la oscuridad. La sensación de estar siendo arrastrado hacia el vacío era insoportable. Mientras descendía, pudo ver, o al menos intuir, una figura gigantesca que se alzaba en el fondo. Una sombra más grande que todo lo que había experimentado antes. Era como un abismo vivo, como si el mismo infierno estuviera abriéndose ante él. El camión siguió cayendo, pero a medida que lo hacía, la sombra crecía, acercándose, rodeándolo por completo. En ese momento, todo dejó de tener sentido. El tiempo parecía haberse detenido. Las luces del camión se apagaron por completo, y lo único que pudo escuchar fue un crujido, como si algo muy grande estuviera rompiendo la realidad misma. El silencio absoluto invadió el lugar, pero no era un silencio tranquilo, sino un vacío ensordecedor. El miedo de Antonio había alcanzado su punto máximo. Ya no tenía fuerzas para gritar. Estaba atrapado, condenado a enfrentarse a algo que nunca podría comprender. La figura delante de él comenzó a moverse lentamente, acercándose. De sus ojos emanaba una luz rojiza, como si estuviera mirando el alma de Antonio mismo. En ese instante, Antonio entendió la verdad. No había escape, no estaba solo. No había ninguna forma de huir del horror que lo había rodeado. Las sombras ahora se cerraban sobre él, no solo dentro del camión, sino fuera, en el mismo aire. La figura que lo miraba parecía estar disfrutando de su sufrimiento, como si lo estuviera absorbiendo, como si estuviera extrayendo su vida poco a poco. La sombra se alzó más, desbordando todo a su alrededor. La presencia, ahora tangible, lo invadió por completo. Antonio no podía hacer nada más. Sus fuerzas se agotaban. El miedo, que antes era solo una sensación vaga, ahora era un peso real que lo aplastaba. La oscuridad comenzó a envolverlo completamente, y la última visión que tuvo fue la sombra alcanzándolo. La oscuridad lo tragó todo. La oscuridad lo envolvió por completo. El camión, ya completamente sumido en la neblina espesa,
parecía haber desaparecido del mundo real. Antonio sentía como su cuerpo se desvanecía, como si su alma estuviera siendo arrancada de su carne. Su mente, atrapada en ese abismo, no podía procesar lo que estaba sucediendo. Estaba perdido, sin control, sin esperanza. Pero en medio de esa oscuridad absoluta, algo extraño sucedió. De repente, el camión dejó de moverse. La presión que lo había empujado hacia adelante desapareció. El aire se volvió denso, pesado, pero de alguna manera, más respirable. Antonio intentó abrir los ojos, pero el miedo y la confusión lo mantenían en un estado de parálisis. No podía ver, pero algo en su interior le decía que las sombras ya no lo rodeaban. La presencia que lo había acosado parecía haberse desvanecido, y un silencio absoluto invadió el lugar. Un silencio tan profundo que casi dolía. Al intentar mover su cuerpo, descubrió que ya no estaba sentado en el camión. El asiento de su vehículo se había ido, y ahora se encontraba de pie, en medio de un campo. La niebla seguía presente, cubriéndolo todo con una capa espesa de incertidumbre, pero lo que más lo desconcertaba era el paisaje. La carretera, que antes parecía interminable, ahora se había desvanecido. No había señales de vida, ni caminos, ni vehículos. Estaba solo en un vasto vacío. De repente, algo brilló en la distancia, un resplandor tenue, como una luz débil que apenas cortaba la niebla. Antonio, sin pensarlo, comenzó a caminar hacia ella, atraído por la única fuente de luz que parecía ofrecerle alguna esperanza. Cada paso que daba lo acercaba más, pero a medida que se aproximaba, el brillo se intensificaba, deformándose. Lo que antes parecía una luz cálida ahora se convertía en algo frío, oscuro, con una sombra que lo rodeaba. Cuando finalmente alcanzó el origen de esa luz, sus ojos se abrieron con terror. No era una luz de esperanza, sino una señal de advertencia. Frente a él, una figura estaba de pie, inmóvil, mirando hacia él. La figura tenía un rostro cubierto por una máscara de sombras, pero podía sentir la presencia de algo terrible detrás de ella. La misma figura que había visto en el espejo retrovisor. La misma sombra que lo había perseguido durante todo el viaje. «No es tu tiempo», susurró una voz profunda, resonante, como si viniera de todas partes a la vez. Antonio intentó gritar, pero no podía. La figura extendió su mano, y con un solo gesto, el mundo alrededor de Antonio comenzó a desmoronarse. El campo, la niebla, el vacío, todo se desintegraba como si fuera polvo. Y lo peor de todo, el camión, que en algún momento había desaparecido, volvió a aparecer a lo lejos, detenido en el borde de una carretera que no terminaba. La voz, ahora más fuerte, resonó en su cabeza, penetrando sus pensamientos. «Este lugar no es real», dijo, «y tú, no estás vivo». Antonio intentó comprender lo que sucedía, pero las palabras de la figura lo dejaban completamente confundido. ¿No estaba vivo? ¿Qué era ese lugar? El pánico lo envolvió mientras todo comenzaba a desvanecerse en la nada. El campo, las luces, la figura, todo desapareció, y solo quedó el eco de su propia respiración. Un segundo después, todo quedó en silencio. La niebla se disolvió y el camión de Antonio, ahora completamente intacto, estaba parado en medio de la carretera. El aire estaba claro, sin rastro de las sombras o la presencia que lo había acechado. No había ningún vestigio de la oscuridad, ni de la figura, ni de las voces. Antonio estaba de nuevo dentro de su camión, pero con una sensación de inquietud que no podía sacudirse. El reloj marcaba la misma hora que cuando había comenzado a viajar. Todo parecía estar en su lugar, pero algo estaba terriblemente mal. Miró por la ventana, pero no vio nada fuera de lo común, salvo la niebla que comenzaba a disiparse lentamente. La sensación de que algo lo observaba, sin embargo, persistía. Y mientras el motor rugía nuevamente, Antonio no podía evitar preguntarse si todo lo que había experimentado había sido una pesadilla o si, de alguna manera, había sido arrastrado a un mundo más allá de la muerte. Algo le decía que lo peor aún estaba por venir. La pregunta era, ¿estaba realmente a salvo, o había algo más acechando, esperando el momento adecuado para regresar? La noche en que todo ocurrió sigue grabada en mi mente como una cicatriz que jamás se borra. No importa cuánto tiempo haya pasado, cada vez que cierro los ojos, revivo aquel momento con la misma intensidad aterradora. Hay cosas que no se pueden explicar con lógica, sucesos que desafían la realidad y nos obligan a cuestionar lo que realmente existe en la oscuridad. Y esto,
esto es algo que me pasó a mí, algo tan real que todavía me cuesta hablar de ello sin sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Eran las 3 de la madrugada cuando desperté sobresaltado. No fue un ruido lo que me sacó del sueño, tampoco una pesadilla. Fue una sensación, una presencia, como si alguien estuviera en mi habitación, observándome. Mi piel se erizó de inmediato, el aire se volvió denso y pesado. En la penumbra, sentí un frío extraño, diferente al de cualquier otra noche. Pero lo peor fue cuando escuché aquel susurro. No eran palabras claras, no era un idioma que pudiera entender. Era un murmullo bajo, casi imperceptible, pero lleno de algo que me paralizó. Miedo, angustia, malicia. Estaba seguro de que no estaba solo. Con el corazón latiendo con fuerza, traté de convencerme de que era mi imaginación, pero entonces lo vi. En la esquina de mi habitación, justo donde la sombra se encontraba con la oscuridad, una figura alta y delgada permanecía inmóvil. Sus ojos, 2 pozos oscuros y vacíos, reflejaban algo imposible de describir. No tenía rostro, no tenía boca, pero de alguna forma supe que me sonreía. Mi cuerpo no me respondía. Intenté moverme, gritar, encender la luz, pero no podía hacer nada. Era como si una fuerza invisible me sujetara contra la cama, dejándome indefenso ante esa presencia. Y entonces, dio un paso hacia mí. En ese instante, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. La sensación de terror absoluto me consumía mientras aquella figura avanzaba lentamente hacia mí. No podía moverme, no podía apartar la mirada. Era como si el aire se hubiera vuelto sólido, atrapándome en un abismo de impotencia. En ese momento, recordé algo que había escuchado cuando era niño, que ciertas entidades se alimentan del miedo, que cuanto más pánico sientes, más fuertes se vuelven. Pero, ¿cómo podría no sentir miedo ante aquello? Todo comenzó días antes de aquella noche. Mi rutina era normal, nada fuera de lo común: trabajo, casa, sueño. Sin embargo, hubo pequeños detalles que ahora, al recordar, cobran un significado escalofriante. Sombras en el rabillo del ojo cuando caminaba por los pasillos, una sensación de ser observado incluso estando solo, el sonido de susurros en la madrugada que atribuía al viento o a mi imaginación. Mi apartamento no era antiguo ni tenía historia de tragedias. Al menos, eso creía. Era un lugar pequeño, acogedor, donde había vivido sin incidentes durante años. Pero algo cambió, algo que no podía explicar. Las luces comenzaban a parpadear sin razón, los objetos no estaban donde los dejaba, y lo peor de todo, las puertas de los armarios aparecían abiertas cada mañana, aunque recordaba haberlas cerrado. Al principio, pensé que era descuido mío, pero luego noté algo más inquietante, una especie de marcas en el suelo, como si alguien hubiera estado arrastrando algo en medio de la noche. Una madrugada, mientras revisaba mi teléfono antes de dormir, escuché un ruido sordo en la sala. Era como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me levanté con cautela, encendiendo las luces mientras avanzaba. No había nada fuera de lugar, pero justo cuando estaba por regresar a mi habitación, sentí una ráfaga de aire frío que me heló la sangre. No había ventanas abiertas, no había corrientes de aire, y entonces, lo escuché por primera vez. Un murmullo, bajo, ininteligible, provenía del pasillo, y supe que algo estaba ahí. El murmullo se hizo más claro, pero seguía sin entender qué decía. Era como si varias voces hablaran a la vez en un idioma antiguo, distorsionado, que no pertenecía a este mundo. Mi cuerpo entero reaccionó con un escalofrío insoportable, y un instinto primitivo dentro de mí gritó que no debía moverme, que cualquier acción errónea podría provocar algo peor. Pero no pude evitarlo. Di un paso atrás, y en ese instante, el sonido cesó. Un silencio abrumador llenó el apartamento, más opresivo que el propio miedo. Contuve la respiración, esperando algo, cualquier cosa. Pasaron segundos que se sintieron eternos hasta que, de repente, la lámpara del pasillo parpadeó violentamente antes de apagarse por completo. Y en la oscuridad absoluta, lo vi. Allí, en el reflejo de la ventana del pasillo, una silueta alta y delgada se dibujaba de manera borrosa. No estaba de pie. Estaba colgada del techo, con la cabeza inclinada de una forma antinatural, como si me observara con ojos que no existían. El pánico me consumió. Me giré en un intento desesperado de ver si realmente estaba ahí, pero no había nada, solo un pasillo vacío, solo sombras y una opresión en el pecho que me asfixiaba. Corrí de vuelta a mi habitación, cerrando la puerta con fuerza y asegurándome de que estaba bien bloqueada. Mi respiración era errática,
mi corazón golpeaba con fuerza en mis costillas. Y entonces, un golpe seco resonó desde el otro lado de la puerta. 1, 2, 3 golpes, lentos, marcados, como si alguien o algo supiera que estaba ahí, aterrorizado, y quisiera asegurarse de que lo supiera. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y traté de encender la linterna, pero la pantalla no respondía. Ninguna función servía. Era como si el aparato estuviera completamente muerto, justo en el momento en que más lo necesitaba. Los golpes cesaron, pero entonces, lo escuché de nuevo. El susurro, pero esta vez, estaba justo detrás de mí. El susurro estaba demasiado cerca. No venía de la puerta, no venía del pasillo. Estaba dentro de mi habitación, detrás de mí. Un frío insoportable se extendió por mi espalda, helando cada centímetro de mi piel. No podía moverme, no podía respirar. Solo podía sentir aquella presencia, acechándome. Con un esfuerzo sobrehumano, me obligué a girar lentamente, con la garganta cerrada por el miedo. El cuarto estaba oscuro, iluminado apenas por la débil luz de la calle filtrándose por las cortinas. Al principio, no vi nada, solo sombras, solo el reflejo distorsionado de mi silueta en el espejo del armario. Pero entonces, mi reflejo, parpadeó. Yo no lo había hecho. Mis piernas cedieron, caí al suelo, sintiendo que la realidad misma se desmoronaba a mi alrededor. Mi reflejo no era mío. Me observaba con ojos vacíos, con una sonrisa torcida que jamás había hecho en mi vida. Su cabeza se inclinó lentamente hacia un lado, como si disfrutara de mi desesperación, y luego salió del espejo. Su mano fue lo primero en cruzar el cristal, un brazo alargado y huesudo que se extendió hacia mí con movimientos espasmódicos. Un sonido gutural, inhumano, surgió de su garganta. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Intenté correr, pero mis músculos no respondían. Solo podía observar cómo aquella versión distorsionada de mí mismo emergía completamente, arrastrándose como una marioneta rota, acercándose centímetro a centímetro. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vi su rostro con claridad. No era mi cara, era algo más, algo sin vida, sin alma, con una piel pálida y putrefacta que se estiraba sobre un cráneo demasiado grande para ser humano. Sus labios se separaron en una sonrisa imposible, revelando una fila de dientes afilados y ennegrecidos. Y entonces, habló, con mi propia voz: tú, no deberías estar aquí. Algo dentro de mí se quebró. Un pánico puro y visceral explotó en mi pecho y, por fin, pude moverme. Me lancé hacia la puerta, golpeándola con todas mis fuerzas hasta que la cerradura cedió. Salí corriendo del apartamento sin mirar atrás, sintiendo su aliento frío en mi nuca, escuchando sus risas distorsionadas rebotando en los pasillos oscuros. Bajé las escaleras a toda velocidad y salí a la calle, donde el aire frío de la madrugada golpeó mi rostro como un golpe de realidad. La luz de los faroles me hizo sentir seguro por primera vez en horas. O tal vez en días, pero cuando miré hacia la ventana de mi apartamento, allí estaba él, parado en la oscuridad, observándome, sonriendo, y supe, con un horror que me heló hasta los huesos, que no había escapado, porque él todavía estaba ahí. Y ahora sabía dónde encontrarme. No volví a entrar a mi apartamento. No podía. Sabía que lo que había visto no era una alucinación, no era un sueño ni una mala jugada de mi mente. Algo había salido del espejo. Algo que usaba mi rostro, pero que no era yo. Esa noche dormí en un hotel barato, lejos de casa. O al menos, intenté dormir. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Su sonrisa torcida. Sus ojos muertos. Sus manos huesudas extendiéndose hacia mí. Cada ruido en la habitación me hacía sobresaltarme. Cualquier sombra en la esquina parecía moverse. Me sentía observado incluso cuando no había nadie cerca. A la mañana siguiente, regresé con un amigo. No quise entrar solo. Armados con linternas y un bate de béisbol, como si eso pudiera protegernos de algo así, subimos las escaleras con el estómago revuelto. La puerta seguía entreabierta, justo como la había dejado en mi huida, pero el interior estaba diferente, todo estaba en su lugar. Nada revuelto. Nada roto. No había ruidos. No había sombras extrañas. Pero tampoco había espejos. El espejo del armario, donde había visto aquella cosa, había desaparecido.
como si nunca hubiera existido. Mi amigo me miró con extrañeza cuando intenté explicarle. Me dijo que estaba demasiado alterado, que quizás solo había sido una pesadilla intensa. Pero yo sabía que no lo era. Sabía lo que había visto. Sabía lo que había salido de ahí. Aún así, intenté seguir con mi vida. Intenté convencerme de que todo había terminado, pero no terminó. Días después, mientras caminaba por una calle concurrida, sentí una mirada fija en mí. Me detuve y giré la cabeza. Y lo vi, entre la multitud. Era yo, pero no era yo. Estaba de pie, inmóvil, con la misma ropa que llevaba aquella noche, con la misma sonrisa torcida en su rostro pálido. La gente pasaba junto a él sin notar nada extraño. Solo yo lo veía. Solo yo sabía lo que realmente era. Me quedé paralizado. No supe qué hacer, y entonces, lentamente, levantó su mano. Y me saludó. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo. Mi reflejo estaba suelto en el mundo, y lo peor de todo, era solo cuestión de tiempo antes de que tomara mi lugar. Ahora que has escuchado mi historia, ¿qué piensas? ¿Crees que lo que me pasó fue real o todo fue producto de mi mente? ¿Te atreverías a enfrentar lo mismo si estuvieras en mi lugar? La verdad es que, con el tiempo, aprendí que las fuerzas que se esconden en la oscuridad son más poderosas de lo que nos imaginamos. Y si esta historia te ha perturbado, te invito a reflexionar sobre lo que realmente está esperando en las sombras. Solo a la espera de un momento de debilidad para mostrarse. No olvides suscribirte al canal si quieres escuchar más relatos de terror como este. Y si tú también has vivido algo inexplicable, déjame un comentario con tu historia. Me encantaría saber lo que piensas y si te atreves a compartir algo tan perturbador. Cada historia que recibo es más escalofriante que la anterior y cada vez me sorprende más la cantidad de personas que han experimentado cosas que no se pueden explicar. ¿Podríamos estar rodeados de entidades invisibles? ¿O simplemente estamos soñando despiertos? Si te gustó este video, dale like y comparte con tus amigos. Cuanto más nos adentremos en estos relatos, más descubriremos sobre los oscuros secretos que se esconden justo frente a nosotros, esperando ser revelados. Y si tienes miedo de lo que podrías encontrar, recuerda, en este canal, el terror nunca termina. ¿Te atreves a enfrentar lo desconocido? No olvides activar las notificaciones para no perderte los próximos relatos escalofriantes. La oscuridad tiene muchas historias que contar, y lo que te espera podría ser más aterrador de lo que imaginas. Estaba solo en casa, como tantas otras noches. La luz tenue de la televisión iluminaba débilmente la sala oscura, y me gustaba esa sensación de tranquilidad, de soledad. Pero esa noche, algo era diferente. Algo en el aire estaba extraño, como si la casa misma estuviera respirando conmigo, observando cada uno de mis movimientos. Cerré las cortinas, me acomodé en el sofá y me preparé para una noche más de relajación, sin saber que algo siniestro ya se estaba acercando. Algo que no podría ver, pero que podría sentir con cada fibra de mi ser. Estaba a punto de descubrir, de una manera aterradora, que la casa en la que vivía no era solo vieja, estaba viva. Y lo que había dentro de ella. No me dejaría ir tan fácilmente. De repente, un sonido bajo y casi imperceptible rompió el silencio de la casa. Un rasguño suave, pero continuo, provenía de la cocina. Al principio pensé que era algún animal, un ratón tal vez. Pero la atmósfera estaba cargada, y el aire se volvía más denso con cada segundo. Algo estaba mal. La temperatura en la sala descendió bruscamente, un frío que calaba los huesos, como si el mismo terror comenzara a envolverme. Me levanté con cautela, mirando la puerta de la cocina, preguntándome si debía investigar o si era mejor quedarme quieto. Pero la sensación que me recorría el cuerpo me impulsó a caminar hacia allí. Cuando abrí la puerta, mi respiración se detuvo por completo. Lo que vi no debía estar allí. No en esa casa. No en esa noche. Lo que iba a suceder a partir de ese momento cambiaría mi vida para siempre.
Estaba a punto de enfrentarme a algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. La pregunta no era si lograría sobrevivir, sino si alguna vez volvería a ser el mismo. La casa donde vivía era antigua, de esas que tienen una historia que no se puede ignorar. De hecho, cuando me mudé, varios vecinos me miraron de manera extraña, como si hubiera cometido un error al elegir ese lugar. Las paredes crujían con cada movimiento, los pisos de madera resonaban a lo lejos, y las ventanas, aunque siempre cerradas, parecían dejar entrar un frío peculiar, un frío que no era natural. Era como si la casa tuviera una vida propia, una presencia que observaba y que sabía más de mí de lo que yo mismo sabía. Era una casa grande, de 2 plantas, con un jardín en la parte trasera, que en su mejor momento debió haber sido hermoso, pero que ahora estaba lleno de maleza y sombra. Las habitaciones del segundo piso daban a una pequeña calle sin salida, un callejón que se sentía más como un túnel oscuro que como una vía pública. En las noches, las luces de la calle parpadeaban, creando sombras distorsionadas que se colaban por las rendijas de las ventanas. La atmósfera era opresiva, casi como si la casa estuviera respirando junto a mí. Cuando caminaba por los pasillos, sentía que algo me seguía, que algo me observaba, pero nunca llegaba a ver nada. Yo solía pensar que era solo mi imaginación, pero a medida que pasaban los días, comencé a notar cosas extrañas. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin razón y susurros que parecía que venían de las paredes. Pensé que tal vez estaba agotado o que el estrés de mudarme había afectado mi mente, pero una tarde, al regresar del trabajo, encontré algo que cambiaría todo para siempre. La puerta de la cocina, que siempre dejaba cerrada con llave, estaba abierta. No era una abertura normal, como si alguien la hubiera dejado un poco ajada. No. Estaba completamente abierta, como si alguien hubiera entrado y la hubiera dejado así a propósito. Mi corazón comenzó a latir más rápido y un frío me recorrió la espalda. Fui a cerrar la puerta rápidamente, pero al darme la vuelta, vi una figura en la esquina de la habitación. No podía distinguir bien qué era, pero era lo suficientemente grande y oscura como para hacerme sentir que no estaba solo. No pude evitarlo, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí hacia la puerta para salir de la casa, pero en el mismo momento en que la toqué, un sonido ensordecedor rompió el aire. Era como un grito profundo, gutural, que venía de las entrañas mismas de la casa. Y en ese momento, entendí que la casa no era solo vieja, era maldita. A partir de ese día, todo comenzó a cambiar. Al principio, pensé que podría ser una simple coincidencia, que mi mente estaba jugando trucos debido al estrés. Pero las cosas se intensificaron rápidamente. Las luces comenzaron a apagarse y encenderse sin razón aparente, las sombras en las esquinas de la habitación se alargaban de una manera extraña, como si estuvieran cobrando vida. La casa se sentía más fría cada vez, y no importaba cuántos calefactores encendiera. Nunca lograba calentarla completamente. Una noche, me desperté de un sueño profundo con una sensación de incomodidad en el aire. Miré a mi alrededor y noté algo perturbador. La puerta de mi habitación estaba entreabierta, aunque siempre la cerraba con llave antes de acostarme. Mi instinto me dijo que no debía levantarme, que debía quedarme allí y esperar que todo fuera solo una pesadilla. Pero una fuerza invisible parecía llamarme, empujándome a salir de la cama y caminar hacia la puerta. Lo hice sin pensarlo demasiado, como si algo estuviera controlando mis acciones. Cuando abrí la puerta, la oscuridad del pasillo me recibió, más densa y espesa que nunca. En el fondo del pasillo, vi una figura borrosa, una silueta que no podía identificar, pero que estaba claramente allí, observándome. Quise gritar, correr, pero no pude. Estaba paralizado, como si el miedo me hubiera dejado sin aliento. Cerré los ojos por un segundo, con la esperanza de que al abrirlos todo fuera una ilusión. Pero cuando los volví a abrir, la figura seguía allí, más cerca ahora. Un frío aún más intenso llenó el aire, y mi respiración se volvía más errática. No podía moverme. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí.
dando pasos tan suaves que parecían provenir de todas partes al mismo tiempo. A medida que se acercaba, pude distinguir mejor su forma. Era una sombra que parecía hecha de oscuridad pura, sin forma definida, pero con la clara intención de estar allí. De repente, el sonido de paso se hizo más fuerte y la figura, ahora casi frente a mí, susurró algo en un idioma que no pude entender. La sensación de opresión aumentaba. Sentí como si las paredes de la casa estuvieran presionando contra mí, como si el espacio se estuviera estrechando con cada segundo. Solo pude mirar fijamente a esa figura, sin poder reaccionar. Mi cuerpo estaba completamente paralizado, mi mente en blanco. Y la sombra parecía alimentarse de mi miedo. Fue entonces cuando escuché un fuerte golpe proveniente de la planta baja. Era el sonido de una puerta abriéndose y cerrándose con violencia. El miedo se apoderó aún más de mí. Con una rapidez que ni yo mismo entendí, corrí hacia las escaleras sin importar lo que estaba pasando a mi alrededor. No podía quedarme allí, no podía enfrentarme a lo que estaba sucediendo. Pero cuando llegué al final de las escaleras, me detuve en seco. En el pasillo principal, pude ver, de pie frente a mí, a una figura de aspecto humano. No era la sombra que había visto antes, pero era igual de aterradora. Su rostro estaba cubierto, pero podía sentir sus ojos fijos en mí, como si me estuviera observando profundamente, esperando algo. Entonces, como si algo dentro de mí se hubiera roto, una idea aterradora cruzó por mi mente. ¿Y si la casa estaba esperando que me quedara? Esperando que me entregara. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar en cualquier momento. La figura frente a mí no se movía, solo me observaba fijamente, con una presencia tan densa que el aire parecía volverse más espeso a cada segundo. Cada vez que intentaba dar un paso hacia atrás, el miedo me paralizaba aún más, como si mis pies estuvieran pegados al suelo por una fuerza invisible. Todo a mi alrededor se desvanecía, y solo existía esa figura oscura y la sensación creciente de que algo terrible estaba a punto de suceder. De repente, la figura se movió. No de una manera normal, sino con una rapidez antinatural, tan rápida que ni siquiera pude reaccionar. Fue como si se deslizara, como una sombra escapando de la luz. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba justo frente a mí y un susurro estremecedor se coló en mis oídos. La voz era grave, rasposa, y parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Te he estado esperando. No podía respirar, no podía pensar. Mis piernas temblaban y mi cuerpo no respondía. Sentí una presión en mi pecho, como si algo estuviera presionando mi corazón, haciendo que se acelerara con cada latido. El frío se intensificó y el aire alrededor mío se volvió tan denso que sentía que me estaba ahogando. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Era como si el miedo hubiera bloqueado todos mis sentidos. Entonces, la figura levantó la mano lentamente y pude ver una sombra que se extendía desde sus dedos, una sombra que parecía devorar todo lo que tocaba. La sensación de desesperación aumentó y un terror profundo se apoderó de mí cuando comprendí lo que estaba sucediendo. No solo estaba atrapado en esa casa, sino que era parte de ella. Mi alma ya no estaba libre, alguien, había comenzado a reclamarla. En ese momento, todo se oscureció por completo. No vi nada más, solo sentí un dolor punzante en mi pecho, como si algo me estuviera desgarrando por dentro. El aire se volvía más pesado, más denso, y escuché una risa lejana, macabra, que resonaba en mis oídos. Intenté moverme, pero algo me mantenía en su lugar, como si el suelo estuviera absorbiéndome lentamente. De repente, la casa comenzó a crujir, las paredes temblaban y las luces parpadeaban con intensidad. El sonido de puertas abriéndose y cerrándose violentamente llenaba la casa, mientras el suelo se sacudía como si estuviera a punto de colapsar. Estaba siendo absorbido por algo que no podía ver, algo que me rodeaba, me penetraba, me consumía. Sabía que no estaba solo, que había algo en esa casa que me había estado esperando. Algo que nunca quise encontrar. La figura frente a mí comenzó a desvanecerse, pero no antes de decirme una última cosa: ya eres mío,
El aire se volvió más denso. Y el dolor en mi pecho alcanzó su punto máximo. Me sentí como si mi cuerpo estuviera siendo desterrado de sí mismo, como si no perteneciera a este mundo. Entonces, todo se detuvo de golpe. La casa, la figura, el dolor, el miedo, todo desapareció. Pero no sentí alivio. No sentí nada, era como si hubiera quedado atrapado entre dos mundos, uno al que ya no pertenecía y otro al que nunca llegaría. El silencio fue abrumador. La casa había dejado de crujir, las luces se habían apagado y, por un momento, me encontré suspendido en la oscuridad, sin saber si estaba despierto o atrapado en algún tipo de pesadilla. No sentía mi cuerpo, ni el peso de mis pies sobre el suelo. Solo sentía un vacío inmenso, como si hubiera sido despojado de mi esencia. No entendía lo que había sucedido ni por qué no podía moverme, pero sabía que lo peor aún estaba por venir. De repente, una luz débil comenzó a filtrarse a través de las rendijas de las ventanas, proyectando sombras distorsionadas en las paredes. Era una luz fría, como si el sol estuviera tratando de atravesar una cortina de hielo. La figura que había visto antes apareció nuevamente, pero esta vez no estaba sola. A su lado, pude ver varias formas sombrías, flotando en el aire, como espectros atrapados entre los muros de la casa. Eran figuras humanas, pero sus rostros estaban cubiertos por una oscuridad tan espesa que no podía distinguirlos. No había dudas, esos seres no eran de este mundo, ni de la vida que conocía. Una risa macabra, como un eco lejano, comenzó a llenar la habitación. La figura principal, que ya no parecía humana, avanzó lentamente hacia mí. Su rostro, si es que se le podía llamar rostro, era una masa informe, un vacío oscuro que se expandía con cada paso que daba. En su mirada no había emoción alguna. Solo una oscuridad tan profunda que me absorbía por completo. Cada vez que se acercaba, sentía una presión en mi pecho, como si mis pulmones se estuvieran colapsando. No podía respirar, no podía pensar, solo podía sentir cómo el terror me rodeaba, cómo me desmoronaba por dentro. Te lo advertí, susurró la figura en un tono rasposo. Ahora que estás aquí, ya no hay forma de salir. Eres parte de este lugar y nunca podrás escapar. Mis pensamientos se volvieron confusos. La sensación de estar atrapado en un limbo se intensificó y la desesperación me invadió por completo. Trató de gritar, pero mi voz no salía. Cada intento de moverme me resultaba inútil, como si mi cuerpo fuera un espectro más, condenado a vagar por esta casa para siempre. Estaba atrapado, rodeado por estas entidades que no eran ni vivas ni muertas. La oscuridad había tomado posesión de mi alma y en ese instante entendí lo que realmente me había estado esperando. No era la casa lo que estaba mal. Era el lugar en el que ahora residía mi ser. De pronto, un ruido familiar rompió el aire. Era el sonido de la puerta principal de la casa abriéndose, con un estruendo tan fuerte que reverberó por toda la estructura. En ese momento, la figura se detuvo y miró hacia la entrada. Con cada segundo que pasaba, una tensión indescriptible comenzó a formarse en el aire. Lo que fuera que estuviera entrando a la casa no era algo bueno. Sabía, con certeza, que la puerta que acababa de abrirse no era una puerta que me llevara a la libertad. La figura, en un gesto que jamás pude comprender, desapareció en un parpadeo, dejando atrás solo una ola de frío absoluto. Y entonces, algo más comenzó a caminar hacia mí desde la puerta. Un ser, o algo que parecía humano. Caminaba lento, con pasos pesados, pero su silueta era diferente a todo lo que había visto antes. Su rostro, completamente cubierto por una capa negra, no mostraba ninguna expresión, pero de alguna manera, me miraba fijamente. Lo que fuera que estaba entrando no venía para salvarme, ni para ayudarme. Venía para reclamar lo que quedaba de mí. Era una noche aparentemente normal, o al menos eso creía yo en ese momento. Me encontraba solo en casa, sentado en mi habitación, como cualquier otra noche.
El viento golpeaba las ventanas con fuerza y la luz tenue de lámpara de mesa proyectaba sombras extrañas sobre las paredes. Todo parecía tranquilo hasta que escuché algo. Al principio pensé que era algún objeto que había caído, algo que podía ignorar, pero al mirar alrededor, todo estaba en su lugar. No había nada fuera de lugar. O al menos eso pensaba, pero el sonido no se detenía. Era una especie de golpeteo suave, casi imperceptible al principio, pero que con cada segundo se volvía más persistente. Miré hacia la ventana, esperando que algún árbol o la lluvia lo estuvieran provocando. Sin embargo, no había nada que justificara el ruido. Estaba oscuro afuera, la tormenta no era lo suficientemente fuerte como para hacer ese sonido. Me levanté lentamente, con el corazón latiendo más rápido de lo normal, y me acerqué a la ventana para ver si podía encontrar una explicación lógica. Lo que sucedió después no puedo explicarlo con palabras. Mi mano tembló al acercarse a las cortinas. No entendía por qué, pero había algo en el aire, una presencia que me heló la sangre. A cada golpe que escuchaba, sentía que algo me observaba desde fuera. Mi respiración se aceleró y mi piel se erizó. Intenté mirar a través de la ventana. Pero la oscuridad afuera era tan densa que apenas podía distinguir algo. Y luego, algo apareció. No era una persona, ni un animal. Era una sombra, una figura inhumana que se movía en la oscuridad de la calle, como si estuviera esperando algo. O a alguien. Sentí una presión en el pecho, como si la atmósfera misma me estuviera aplastando. Mi mente no podía procesar lo que veía, y la única sensación clara que tuve fue un miedo absoluto. Esa sombra, esa presencia que acechaba en la oscuridad, me estaba mirando. Yo no tenía idea de lo que estaba pasando, pero algo me decía que no debía estar allí, que no debía haber mirado por la ventana. Lo que no sabía en ese momento es que lo peor aún estaba por llegar. Esta es la historia de cómo esa presencia comenzó a seguirme. Cómo se convirtió en una amenaza real y tangible, algo que no podía escapar. Algo que nunca imaginé que podría sucederme. Algo que cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó aquella noche extraña, cuando el sonido proveniente de fuera me heló la sangre. Lo que al principio parecía un simple ruido, pronto se convirtió en una sensación inquietante que me atormentaría durante días. No entendía qué era lo que realmente había visto en la oscuridad, pero algo dentro de mí me decía que no podía ser real. Sin embargo, el miedo me había invadido de una manera tan profunda que ya no estaba seguro de lo que podía confiar. En mi mente no había lugar para la lógica. Solo para el terror. Al día siguiente, traté de seguir con mi rutina como si nada hubiera pasado. Decidí ignorar el incidente y continuar con mi vida. Sin embargo, a partir de ese momento, algo cambió dentro de mí. Era como si el ambiente en mi casa estuviera impregnado de una sensación extraña y opresiva. Las sombras se alargaban más de lo habitual y el aire se volvía pesado, denso, difícil de respirar. Cada rincón de la casa parecía estar lleno de una presencia invisible, pero muy palpable. El silencio nunca era completo, siempre había algo, como un susurro lejano que me mantenía alerta. En algún lugar, dentro de mí, sabía que no estaba solo. Mis noches se volvieron más inquietantes. No podía dejar de pensar en aquella figura, en esa sombra que se deslizaba por la calle. No era solo la imagen de la sombra lo que me perseguía, era la sensación de que algo había cambiado en mi vida, que algo había entrado en mi mundo y que no podía escapar. Cada vez que me acostaba, sentía como si los ojos invisibles me observaran desde las esquinas oscuras de mi habitación. No podía evitar sentir que algo me acechaba, algo que estaba esperando a que cometiera un error para atacarme. Una noche, mientras estaba en mi habitación, algo completamente extraño ocurrió. Estaba en mi cama, medio dormido, cuando escuché un golpeteo suave en la puerta de mi habitación. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido se repitió, más fuerte esta vez. Me levanté, con el corazón acelerado, y me acerqué lentamente hacia la puerta. La sensación de incomodidad creció a medida que me acercaba.
Mi mano tembló al tocar la manija de la puerta. Al abrirla, no había nada en el pasillo. Sin embargo, algo me hizo mirar hacia el final del pasillo. Fue entonces cuando lo vi, una figura, borrosa, difusa, parada en la oscuridad. Mi respiración se detuvo y un escalofrío recorrió mi espalda. La figura no se movió, pero la presencia en el aire era palpable, como si se acercara cada vez más. Sentí que mis piernas ya no me respondían. Era como si algo me estuviera controlando. Como si esa figura tuviera poder sobre mí. Apreté los ojos, tratando de comprender lo que estaba viendo, pero cuanto más miraba, más se desvanecía. Cuando finalmente logré parpadear y enfocar, la figura ya no estaba allí. Pero la sensación de que algo permanecía en la oscuridad seguía siendo tan fuerte que no pude volver a dormir esa noche. A partir de ese momento, las cosas solo empeoraron. Los ruidos extraños se intensificaron. Las sombras parecían moverse a su propio ritmo, y la sensación de ser observado nunca desapareció. Los días siguientes fueron una pesadilla, con cada rincón de la casa lleno de ecos de lo que no podía ver, pero sí sentir. Algo me estaba siguiendo, algo que había entrado en mi vida de manera silenciosa, pero que, en algún momento, ya no sería tan invisible. A medida que pasaban los días, el malestar que sentía en mi hogar no hacía más que crecer. Los ruidos extraños se volvían más frecuentes y, cada vez que cerraba los ojos, sentía como si algo me observaba desde la penumbra. Lo peor de todo es que no podía escapar de esa sensación. Cada rincón de la casa parecía tener su propia historia aterradora. Cada sombra que se proyectaba parecía moverse por voluntad propia. Estaba atrapado en un lugar donde el tiempo se había detenido y todo lo que conocía parecía desmoronarse poco a poco. Una noche, mientras me encontraba en el salón, escuché un ruido proveniente del piso superior, como si algo o alguien estuviera arrastrándose por el pasillo. No era el sonido de un animal, ni el crujido habitual de las maderas. Era algo mucho más extraño, algo que me heló la sangre. Me levanté con lentitud, mi respiración agitada. No estaba solo. Algo estaba en la casa. Algo que se movía de manera sigilosa, como si supiera que no debía ser detectado. La incertidumbre me devoraba por dentro. Cada paso que daba hacia la escalera me hacía sentir más vulnerable, más expuesto. Al llegar a la cima de las escaleras, me quedé completamente paralizado. La luz tenue de la lámpara del pasillo iluminaba lo suficiente como para que pudiera ver el contorno de las sombras, pero no lo suficiente como para distinguir qué o quién las estaba provocando. Solo vi cómo algo se movía rápidamente por la esquina de mi visión. Mi instinto me gritaba que no debía acercarme, pero algo me empujaba a seguir adelante. Me acerqué con cautela, el sonido de mis propios pasos retumbando en mi cabeza. De repente, un fuerte golpe resonó en la pared a mi lado. No pude evitar gritar. El miedo me paralizó, y por un momento, mi mente comenzó a nublarse. ¿Qué estaba pasando en mi casa? Los ecos del golpe seguían reverberando en las paredes. Y el aire se volvió más pesado, como si algo oscuro estuviera absorbiendo la luz. Fue entonces cuando lo vi, una sombra, flotando en el aire, como una figura difusa que se desvanecía y aparecía nuevamente, como si estuviera jugando conmigo. Cada vez que intentaba enfocarla, se desvanecía un poco más, pero al mismo tiempo, sentía su presencia acercándose con cada segundo que pasaba. Mi mente ya no podía seguir el ritmo de lo que estaba ocurriendo. Traté de convencerme de que todo era producto de mi imaginación, de que estaba agotado, pero mi cuerpo me decía lo contrario. El sudor corría por mi frente y mi corazón latía desbocado. Sabía que no estaba solo, sabía que esa presencia estaba acechando en la oscuridad, esperando el momento perfecto para revelarse por completo. La tensión se fue acumulando, como si algo estuviera a punto de estallar. Cada ruido, cada sombra, cada movimiento errático solo alimentaba la creciente sensación de desesperación que me envolvía. Ya no sabía si lo que veía era real o si estaba perdiendo la razón, pero el miedo era tan palpable que no podía ignorarlo. Todo en mi entorno me decía que algo estaba muy mal.
ya no había forma de ignorarlo. La casa se había convertido en una trampa, un lugar donde lo inexplicable no solo coexistía con lo real, sino que dominaba. Esa noche, me acosté en mi cama, convencido de que no podría dormir. Estaba demasiado aterrado, pero el agotamiento me venció. Cerré los ojos, esperando que al abrirlos todo hubiera desaparecido. Pero cuando desperté, la atmósfera era aún más pesada. Algo había cambiado. Algo había sucedido mientras dormía. La sensación de ser observado había alcanzado un nuevo nivel. Ya no era una simple percepción, sino una certeza absoluta. Desperté con la sensación de que alguien o algo estaba justo allí, cerca de mí, esperando a que me moviera. Sabía que no debía levantarme, que no debía mirar alrededor, pero algo me impulsaba a hacerlo. Mi mano temblaba cuando toqué la lámpara junto a mi cama, pero cuando la encendí, no había nada. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo me envolvía con fuerza. Algo había quedado en la casa, algo que ya no podía ignorar. Y, de alguna manera, sabía que lo peor aún estaba por suceder. Las noches comenzaron a ser aún más insoportables. Cada vez que apagaba las luces y me acostaba, sentía como si algo estuviera observándome desde la oscuridad. El aire era más denso, como si la casa misma estuviera respirando, esperando algo. Todo lo que me rodeaba parecía estar siendo absorbido por la sombra que acechaba en cada rincón. Pero esa noche, algo cambió. Algo que me dejó completamente sin aliento. Estaba sentado en el sillón del salón, tratando de relajarme, cuando de repente, la temperatura en la habitación descendió drásticamente. Un frío helado recorrió todo mi cuerpo, como si el aire se hubiera congelado en el instante. Sentí un escalofrío profundo, y mi piel se erizó. El sonido que surgió de la nada fue lo que me hizo reaccionar. Un susurro, apenas audible, pero lo suficiente como para hacer que mi corazón se detuviera. Era un murmullo bajo, casi incomprensible, pero claramente dirigido a mí. «Te estamos observando», dijo la voz, con un tono que me heló la sangre. No era la primera vez que escuchaba voces, pero esta era diferente. No venían de un lugar cercano, sino que parecía que brotaban de las paredes mismas, como si la casa estuviera viva, como si algo estuviera dentro de ella, esperando el momento adecuado para revelarse. Mi mente intentó ignorarlo, pero el miedo se apoderó de mi cuerpo con fuerza. Las voces se multiplicaron, se volvieron más claras, más desesperantes. «Estamos aquí», repetían, y la angustia creció dentro de mí. No podía respirar. Cada palabra que salía de esa presencia parecía penetrar en lo más profundo de mi ser. Me levanté de golpe, mis piernas temblorosas no respondían. El miedo me paralizaba, pero a la vez me impulsaba a hacer algo, a huir, a escapar. De repente, todas las luces de la casa comenzaron a parpadear sin control, como si fueran a apagarse por completo. El sonido de los susurros se intensificó, y en ese momento, el aire se volvió aún más espeso. Fue como si la casa se estuviera desmoronando a su alrededor, como si todo estuviera siendo succionado hacia el centro de la oscuridad. Mi mente estaba a punto de estallar. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar una salida, pero las sombras en las paredes se retorcían, formando figuras inhumanas que se acercaban lentamente. Vi cómo las sombras tomaban forma, cómo se deslizaban por el suelo y las paredes, como si estuvieran invadiendo el espacio, tomando posesión de todo a su paso. Fue entonces cuando la figura apareció frente a mí. No era una figura humana, ni una sombra común. Era algo mucho más aterrador, una presencia oscura que parecía desbordarse de la propia oscuridad, con ojos brillantes que me miraban fijamente. Mi respiración se detuvo. No podía moverme, no podía gritar, no podía hacer nada. Estaba atrapado en una pesadilla que no tenía fin. La figura se acercó lentamente, como si estuviera disfrutando de mi desesperación. Me estaba observando, no solo con los ojos, sino con algo mucho más profundo, como si estuviera invadiendo mi mente, mis pensamientos. La oscuridad se apoderaba de todo, y mi cuerpo no respondía.
Sabía que esta presencia tenía el poder de destruirme, que no podía escapar. La figura extendió su mano hacia mí. No la vi, pero la sentí acercarse, fría y sin vida, lista para arrastrarme al abismo. Fue en ese instante que el miedo alcanzó su punto máximo. Sentí como si todo mi ser estuviera a punto de desmoronarse. El terror se apoderó de mí. Y mi mente estalló en fragmentos. Pero, justo cuando creí que todo estaba perdido, algo cambió. La figura se desvaneció, y con ello, el miedo se intensificó aún más. Porque ahora sabía que no se había ido. Solo estaba esperando. La quietud que siguió fue casi insoportable. Después de la desaparición de la figura, un silencio abrumador envolvió la casa. El aire frío persistía, pero ya no era el mismo. Sentía como si la sombra que había estado acechándome ahora estuviera simplemente esperando. En el fondo, sabía que lo peor aún no había llegado, que la presencia de esa cosa no había desaparecido, solo estaba tomando una nueva forma, esperando el momento adecuado para regresar. Y no podía permitir que eso sucediera. Necesitaba salir, huir, dejarlo todo atrás. Con el corazón aún acelerado, decidí que lo mejor era abandonar la casa. Pero cuando intenté dar un paso hacia la puerta, algo me detuvo. Un golpe seco resonó en la pared de la entrada, seguido por un sonido gutural, como si algo estuviera deslizándose a través de la estructura misma de la casa. Mi mente gritó que no debía volver a mirar, pero mis ojos no pudieron evitarlo. Miré hacia la pared y vi, con horror, que la superficie comenzaba a distorsionarse. Como si algo estuviera empujando desde dentro, haciendo que la pared se abultara y se hundiera de manera antinatural. Mi respiración se entrecortó. Antes de poder reaccionar, una serie de golpes fuertes retumbaron en el techo, seguidos por un crujido infernal, como si la casa misma estuviera rompiéndose en pedazos. La figura volvió a aparecer, esta vez más clara, más definida. Sus ojos brillaban con una intensidad que parecía atravesarme y mi cuerpo se paralizó por completo. No podía moverme, ni gritar, ni hacer nada. Solo quedaba esperar, saber que la oscuridad me estaba envolviendo y que, esta vez, no había escape. Los susurros volvieron, más altos y más desesperantes que nunca. Te hemos encontrado, decían, y ahora nunca podrás irte. Las paredes comenzaron a moverse, a cerrarse sobre mí, y la luz de la casa se apagó por completo, dejándome en una oscuridad absoluta. Me caí de rodillas, el terror me consumía por dentro, pero en el último instante, antes de perder la conciencia, una última visión apareció en mi mente. Vi la puerta de salida, vi el sol brillando afuera, pero antes de poder llegar a ella, una mano fría me atrapó por el tobillo, arrastrándome hacia lo más profundo de la casa. En ese momento, comprendí algo aterrador. La casa no era solo una construcción, era un ente. Una entidad oscura que se alimentaba del miedo, que se alimentaba de mi desesperación. No podía huir. No podía escapar. Lo que estaba viviendo no era solo una pesadilla, sino una condena eterna, un ciclo sin fin de terror que me atraparía para siempre. Ya no podía ver la salida, ya no podía sentir el sol. La oscuridad se tragó todo a su paso, y ahora, aquí estoy, atrapado en un lugar que nunca fue real, pero que de alguna manera, siempre lo fue. Cada vez que cierro los ojos, veo los ojos brillantes de esa figura, escucho los susurros en las paredes, siento la presión de la casa que nunca me dejará ir. Mi historia no tiene fin, solo repite una y otra vez. Y aunque trato de advertir a los demás de que no se acerquen, sé que nadie creerá lo que pasó aquí. Porque en este lugar, el terror no se detiene. Solo crece, se esconde y espera en la oscuridad. Sé que todo lo que te he contado puede parecer una historia más, una de esas que simplemente se cuentan para pasar el rato. Pero te aseguro que lo que viví no tiene explicación lógica. ¿Por qué lo cuento? Porque hay algo que me dice que tal vez, solo tal vez, tú podrías ser la próxima víctima de esta entidad o de alguna similar que acecha en la oscuridad. No importa si lo crees o no. La casa, la sombra, la figura.
No son simples fantasías. Están esperando a alguien más. Tal vez tú. Tal vez otro. Pero siempre hay alguien más. Ahora, quiero que te pongas a pensar, ¿alguna vez has sentido esa presencia en la oscuridad, esa sensación de estar siendo observado sin razón alguna? ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un lugar que no puedes dejar atrás? Aunque tus instintos te griten que salgas corriendo. Si tu respuesta es sí, entonces te invito a que compartas tu historia, que nos cuentes sobre las sombras que has visto, los susurros que has escuchado, y las experiencias que tal vez no hayas compartido con nadie. Porque, si de algo estoy seguro, es que la oscuridad nunca está lejos y siempre hay algo esperando en las sombras. Si esta historia te ha dejado inquieto, si has sentido escalofríos recorriendo tu cuerpo, si sientes que algo más podría estar acechando en las esquinas de tu habitación, entonces suscríbete, dale like y comenta abajo. Quiero saber si ya has tenido alguna experiencia parecida, si alguna vez has sentido esa presencia. Tu historia podría ser la clave para entender lo que está pasando, lo que está más allá de lo visible, de lo comprensible. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. Y si alguna vez te atreves a mirar en la oscuridad, quizás descubras algo que jamás esperaste encontrar. Así que, ¿te atreves a quedarte? O, tal vez, es mejor que sigas tu camino antes de que las sombras se acerquen a ti también. Hazme saber lo que piensas, comparte tus pensamientos y no olvides activar la campanita para que no te pierdas lo que viene. Porque créeme, lo peor siempre está por venir.